Hola, bienvenidos al podcast de Kiria, la comunidad esotérica más grande de habla hispana. Yo soy Beth o Betel y en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre el judú. ¿Qué es el judú? El judú, a diferencia del vudú, que es una religión, el judú es una práctica mágica originaria de África. La ciudad o madre de esta práctica mágica, el judú, en la actualidad es Nueva Orleans, en donde existen miles de personas dedicadas a esta práctica. Esta práctica llamada judú deriva del vudú, sin que se lleguen a confundir ambas. Me explico, muchas personas llegan a confundir el judú con el vudú o vudú. El judú fue llevado a América por tribus esclavas por ahí de los años 1800 y cachito, no recuerdo exactamente el año, y estaba totalmente prohibida por la Iglesia Católica. Las tribus esclavas que trajeron de África sincretizaron su práctica a través de los santos latinoamericanos, como normalmente sucedió con el palo mayombe o con la santería. El judú en esencia es un sistema de creencias un tanto folclóricas nativas de África y sincretizadas con el folclore norteamericano. Aquí la diferencia consiste en que el judú es, como lo menciono antes, una práctica, mientras el vudú o vudum, como se le llama en ciertas regiones, es una religión. A pesar que básicamente ambos tienen una misma raíz en común, podemos decir que el judú se basa en magia, brujería, conjuros, pociones, etcétera, etcétera, que se mezclan o sincretizan con la botánica originaria de África y varios sistemas mágicos o folclóricos, tanto americanos como europeos, paganos, incluso judíos y cristianos. Esto se le llama sincretismo. Por tal motivo, por ende, podemos decir que el judú es como un amalgama de varias creencias. No requiere un procedimiento iniciático como se requeriría en el vudú. Otra definición del vudú se vincula al término de conjuro o conjure, como se le denomina en Nueva Orleans, ya que es aquí donde se hace énfasis en el poder que cada persona tiene. Al conjurar determinadas cosas, los practicantes del judú suelen crear diferentes conjuros o hechizos con la finalidad de atraer, proteger, sanar, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a decir que el judú es una práctica, vamos a decirle gris, ya que esta práctica se puede usar para crear el bien o para crear el mal. Esto ya depende de cada persona y en las creencias o reglas morales, espirituales que puedan tener. El judú se utiliza principalmente hierbas, plantas, raíces, que aquí hago un pequeño paréntesis. De aquí es donde se usa el término para los trabajadores del judú, los cuales comúnmente son llamados root workers, trabajadores de raíces. Igual que en muchas prácticas mágicas, el judú se basa también o utiliza mucho velas, aceites y sobre todo los famosísimos muñecos conocidos como voodoo dolls o fetiches, que obviamente no son exclusivos del judú, ya que estas prácticas de los fetiches o voodoo dolls se ha extendido a varias prácticas relacionadas sobre todo con la brujería más que con la magia. Con respecto a los hechizos del judú, al igual que en cualquier ritual de cualquier dogma o praxis, el éxito depende totalmente de la creencia total e inequívoca en lo que el root worker está haciendo o creando. Aquí también podemos decir que para los practicantes del conjuro judú,
La música blues es parte fundamental de la mayoría de los practicantes, así como los tambores o el toque de tambor lo es para el palo mayombe, ya que esta música nos lleva a cierto estado alterado de conciencia, que sería el equivalente a meditar antes de algún ritual o de algún proceso ritualístico, ya que la música, en este caso el Hoodoo Blues, a nivel inconsciente te pone, vamos a decirlo, a tono con lo que vas a hacer. Ahora bien, yéndonos un poquito más atrás, el Hoodoo se hizo famoso a raíz de esta gran ciudad que es Nueva Orleans y gracias a Marie Laveau. No sé si lo pronuncié bien, no sé pronunciar en francés. Mejormente conocida como la reina del vudú en Nueva Orleans. Fue la mujer más influyente de aquella ciudad y hasta el día de hoy Nueva Orleans es llamada la cuna del vudú o judú. Marie Laveau vivió durante el siglo XIX más o menos, usaba diversos amuletos con los cuales ella vendía. Marie mezclaba elementos católicos como santos u oraciones. Aquí otro pequeño paréntesis, los salmos católicos se usan mucho en judú. Estos amuletos, aparte de los salmos, llevaban aceites, inciensos, y ella empezó a hacer el sincretismo con algunas religiones africanísticas, y de aquí se extiende a todo el mundo, volviéndose esta pues una de las prácticas más reconocidas a nivel mundial junto con el vudú. El judú de Nueva Orleans es reconocido también por varias características que podríamos llamar únicas, como son los muñecos vudú o voodoo dolls, los gris, que son ciertos amuletos hechos a base de raíces y polvos, pero sobre todo los muñecos vudú son los que alcanzaron su punto máximo durante el reinado de esta mujer famosísima que es Marie Laveau, la reina del vudú o judú de Nueva Orleans, que empezó a crear las muñecas y los gris en forma de magia talismánica. Aquí otro paréntesis, la palabra gris indica que se encuentra entre el blanco y el negro. El gris es a la vez sustantivo y verbo. Esto es en referencia a un objeto ritual preparado como una muñeca o una pequeña bolsa de tela llena de ingredientes mágicos. El hecho de trabajar con gris, es decir, hechizar o encantar, se tiene que hacer de una manera un cierto tanto tradicional. Ahora bien, enfocándonos un poquito más a los voodoo dolls, estos se crean para representar ya sea a una deidad, a la casa de un espíritu o tomarla como casa de un espíritu, o para representar a una persona en específico. Aquí aproximadamente el 90% de la utilización de los muñecos vudú en Nueva Orleans se van centrando más en la curación, en encontrar el amor verdadero, la dirección espiritual o la protección. Estas muñecas se venden en gran parte del mundo ya ritualizadas, ya con ciertos elementos dentro, y también suelen venderse como souvenirs. Aquí también entran estos voodoo dolls en la creencia de los zombies, ya que se dice que al trabajar o manejar estos voodoo dolls podemos convertir en zombies a la persona a la cual estamos trabajando. Aquí también tenemos la práctica o la mezcla del judú, refiriéndonos exclusivamente, y voy a hacer énfasis en esto, exclusivamente refiriéndonos a la cuna del vudú, la ciudad de Nueva Orleans,
es aprovechar las fuerzas sobrenaturales para mejorar día a día la vida mediante la obtención de energía en áreas tales como la suerte, el dinero, amor, adivinación, etcétera, etcétera, etcétera. Al igual que muchos religiosos populares y muchas prácticas mágicas y médicas, el uso de ciertos hechizos se hace a base de hierbas, minerales, algunas partes de cuerpos de animales, alguna posesión del individuo, ya sea ropa, cabellos, algún dije, algún anillo, y va aquí muy incluidos los fluidos corporales, ya puede ser la sangre menstrual, la orina o el semen. Esto se hace para entrar en contacto con la persona y con los antepasados o espíritus de estas personas. Esto quiere decir que el contacto con nuestros ancestros o muertos dentro de esta práctica de vudú es un aspecto muy importante. Al igual y en contraparte, que el recitar salmos de la Biblia también es considerado como parte muy importante dentro del conjuro o del trabajo del Roadworker. Aquí dentro de las características dentro del vudú de Nueva Orleans, no es solamente una práctica, no es una religión. Es una forma de trabajar muy diferente que toma mucho del folclore europeo y africano, con influencias algunas veces muy marcadas cabalísticas, y otras no menos importantes. También se usan muchos matices de la religión judeocristiana al sincretizar sus dioses o loas dentro del vudú de Nueva Orleans, ya que así como se usan ancestros muertos, se usan salmos. De la misma manera se tiene la libertad de usar sellos cabalísticos o sigilos, incluyendo de la magia de caos. Dentro de esta práctica, lo más común, y al ser una práctica, como ya les había dicho, gris, y estar parado justo entre la línea de la luz y la oscuridad, están los conjuros para cruzar y descruzar. Esto obviamente nos referimos a abrir o cerrar los caminos, ya sea para personas o para nosotros mismos, para cruzar hacia el otro lado. Y ya depende de cada brujo o Roadworker y la situación que quiera conjurar o el lado hacia donde quiera él pasar. Aquí debo de aclarar que aunque el cruzar siempre se usa para fastidiarle la vida a las personas, es lo normal que se hace dentro del vudú o judú, cruzar las vidas de las personas. Este mismo cruce se puede usar para cerrar caminos y no precisamente a alguna persona. Se puede usar para cerrar el camino a determinada situación negativa o que esté fuera de control. Digamos que es como congelar la situación que nos pudiera estar ocasionando algún tipo de problemas. Pero bueno, volviendo al punto, ya aquí depende de quién maneje esos aspectos. Un cruce puede ser benéfico o destructivo, y esto ya le corresponde a cada brujo o Roadworker. Igualmente, el descruce, se puede descruzar un cruce de caminos para abrir oportunidades en todos los aspectos de la vida o en solo alguna situación, como al igual se puede descruzar una situación que esté perjudicando a una persona y soltarla totalmente para terminar de fastidiarle la vida. Por eso se dice que el vudú es totalmente gris, y por eso sus amuletos, o por lo menos uno de ellos, se le denomina gris. Aquí ya entra el criterio, espiritualidad y moralidad de cada individuo. Igualmente, dentro de las prácticas más comunes del vudú están los baños espirituales, los gris que ya había mencionado, o los mojos o amuletos. Los mojos o amuletos es una misma cosa.
Las encrucijadas mágicas y la magia pista de pie también es otro gran, ¿cómo podría decirle? Es algo muy bueno dentro del vudú, la pista de pie. Pero ahorita de momento vamos a ver los baños espirituales, es precisamente eso. Son baños con determinadas hierbas para determinadas circunstancias, que de igualmente podemos limpiar, quitar o mandar. Los gris o mojitos también se usan para cerrar o abrir caminos. Podemos hacer un ritual o hacer magia de encrucijada en un lugar arquetípico para encontrar loas o habitantes de inframundo para este tipo de trabajos de los gris o los mojos. Esto, bueno, de momento no voy a entrar en más detalles porque sería extenderme así demasiado. Ahora voy a enumerar rápidamente algunas de las cosas que se manejan dentro del vudú, aparte de lo que ya he mencionado. Dentro del vudú también se utiliza un ritual que se llama piso lava, que es como su nombre lo indica, lavado de suelo. Se utiliza para eliminar la negatividad de la casa o negocios, para atraer buena suerte, aumentar el número de clientes, incluso para atraer el amor. Dentro de este piso lava, el agua florida es súper usada comúnmente como un lavado de suelo. Un piso de rituales o un piso lava normalmente se comienza desde las partes posteriores, ya sea de locales y casas, y terminan en la puerta de la entrada. El piso superior se va lavando igual desde la parte trasera hasta la parte delantera, y así se va piso por piso dependiendo las plantas que tenga, ya sea un edificio o una casa, hasta llegar a la puerta principal. Para obtener los mejores resultados, los lavapisos se tienen que lavar muy bien los pisos, esquinas de las habitaciones, armarios, puertas, rociar un poco en las paredes, telas, muebles, etcétera. Ya que hayamos terminado de esto, se dispone de los sobrantes del agua de lavado a la basura por la puerta principal o en algún jardín que apunte hacia el este si es posible. Aquí incluso se puede usar un poco de orina de la propia persona, es así, algo así como para marcar terreno, pero en este caso se utilizaría para fijar el conjuro, obviamente refiriéndome al vudú de Nueva Orleans. En esencia se puede decir que se utiliza un poco del orín para sellar el trato, por así decirlo. Un ejemplo: si alguien o uno quiere mantener a sus socios fieles, se podría tomar la ropa interior, atarlo con un nudo, enterrarlo en un patio trasero y utilizar un poco de orina. Y de aquí, pues, por mencionar algo, hay un sinnúmero y sinfín de maneras de utilizar los conjuros de vudú. Y lo mejor de todo es que, como es una sincretización, se pueden usar diferentes praxis dentro del vudú. Ahora, dentro del vudú también se manejan mucho, al igual que en santería y palo mayombe, se utiliza mucho el entierro. Los famosos entierros en alguna estructura de edificios, en algún lugar común para la colocación de los hechizos o conjuros, en obras de construcción. ¿Y esto por qué se hace? Porque al hacer estos entierros o entrenamientos, los conjuros duran para siempre, o al menos mientras la edificación dure. Un ejemplo: si queremos atraer dinero, prosperidad, economía,
Los bancos son sitios de construcción y son muy buenos para todo este tipo de atracción de dinero, economía, etcétera, etcétera, etcétera. Otro lugar también buenísimo para hacer este tipo de entierro, igualmente, para bien o para mal, son las cortes o los juzgados. Son buenos para guardar la ley de distancia y igualmente para librarnos de alguna situación legal o para traer alguna situación legal a X persona, compañía, etcétera, etcétera. Otros enterramientos súper famosísimos son en las iglesias. Sí, en las iglesias. Estos enterramientos son muy buenos para protección. Como había mencionado antes, en Judú se usan muchísimo los salmos. Entonces imaginen un gris, un voodoo doll para mantener la protección, relleno de hierbas de protección, enterrado en una iglesia, es lo mejor de lo mejor. Aquí lo básico sería la colocación, en dónde exactamente se deben de colocar. Lo ideal sería abajo, obviamente no se puede. Entonces se debe de colocar lo más cercano a iglesia, bancos o cortes o juzgados, inclusive hasta cárcel. Igualmente se puede ayudar a una persona a salir de la cárcel, como el caso contrario. Se puede ayudar a alguien a meter a la cárcel o que agarren a alguien para meterlo a la cárcel. Así es que esto debemos de tener mucho cuidado en lo que vamos a hacer y en cómo lo vamos a hacer. Espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Es súper extenso el tema del vudú. Aquí también para nuestras casas se podría manejar algún tipo de sigilo dentro de un gris o mojo. Y lo básico de la colocación sería debajo de alguna alfombra, de algún tapete, para que vaya, sería lo ideal en medio de las casas, para que vaya esta energía expandiéndose dentro de la casa. También algunos mojitos o mojos o gris se pueden enterrar en el patio para traer protección, etcétera, etcétera. Y este mismo principio se puede hacer o trabajar. Si no tienen patio en su casa, inmediatamente afuera de su casa, tal vez bajo un árbol para que se nutra, o abajo de una alfombra. De aquí volvemos al tema, tenemos el lado negativo, ¿no? Lo negativo que podemos atacar o descruzar se hace de la misma situación, yendo a las casas y dejando ahí ciertos implementos que aquí ya no vamos a entrar en más detalles. Dentro de los mojitos o mojos, los gris y los voodoo dolls, también utilizamos mucho los polvos de las raíces, que colocados también bajo los tapetes, alfombras, alrededor de la casa, sobre las ventanas, dependiendo lo que queremos hacer, protección, atracción, amor, etcétera, se pueden hacer. Estos cómo se hacen. Se compran las determinadas raíces, cada raíz tiene cierto uso en el vudú. Se dejan secar y a base de puro mortero se van haciendo los polvos, se van conjurando. Después de hacer los polvos, se conjura con una vela estos polvos, que incluso se pueden usar hasta el ladrillo rojo, es buenísimo para esto de la atracción. Y se pueden regar puertas, ventanas alrededor de la casa, abajo de las alfombras, abajo de las camas. Y de igual manera, ya depende de cada trabajador, de cada road worker, para qué lo quiera usar, para bien o para mal. Y yo creo que hasta aquí llego. Si les agradó este podcast, les pediría de favor que si quieren saber un poco más, nos lo hagan saber.
No se olviden, chicos, like, suscríbanse y compartan. Aquí Beth se despiden de ustedes. Bye bye, chicos.